¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda Luis Díaz Barreiro, el entrenador de los directores y directores de proyectos. Vamos con la pregunta del día de hoy. Dice, ¿en qué proceso de la dirección de proyectos se determina el presupuesto? A, planificar la gestión de costos. B, estimar los costos. C, determinar el presupuesto. D, desarrollar el acta de constitución del proyecto. Acordándonos que este es el proceso de inicio. ¿En qué proceso de la dirección de proyectos se determina el presupuesto? Esta es una pregunta en donde no nos ponen nada de paja, simplemente vamos duro y a la cabeza. Queremos saber si sabes en dónde se determina el presupuesto. Es una pregunta de evaluación del nombre del proceso. Evaluación del nombre de un proceso. Es una pregunta de costos, no nos cabe la menor duda. Y es una pregunta en donde necesitamos tener bien claros los nombres de los procesos, así como sus definiciones, sus objetivos, sus contenidos. Vamos a hacer un pequeño repaso. En el plan de gestión de los costos vienen las reglas y los procedimientos acerca de cómo vas a gestionar los costos de los proyectos. ¿Quién va a ser el responsable? Por ejemplo, ¿cuál es el proceso para estimar los costos? ¿Cómo se va a determinar el presupuesto? ¿Cómo se pueden hacer cambios al presupuesto? Etcétera. Planificar la gestión de costos tiene que ver con reglas y con procedimientos. Por lo tanto, ahí no está la determinación del presupuesto. Estimar los costos es un proceso previo a determinar el presupuesto. Antes de determinar el presupuesto, nosotros necesitamos levantar información acerca de qué componentes necesita el proyecto y cuánto cuestan esos componentes y esas actividades. Pero determinar el presupuesto ya está contemplando hacer una conciliación entre el alcance que tenemos, la calidad que queremos alcanzar y el tiempo que tenemos para hacer el proyecto. Y el tiempo. Alcance, calidad y tiempo. Eso es lo que tenemos que considerar cuando determinamos el presupuesto. Porque cuando determinamos el presupuesto, nos comprometemos a que el proyecto va a salir dentro de cierto rango de costos. Nos estamos comprometiendo con un número. Por lo tanto, no es lo mismo estimar los costos de manera parcial a determinar un número. ¿Cuánto es que nos va a costar el proyecto? Bien. Determinar el presupuesto es el proceso adecuado en el que se determina el presupuesto. Desarrollar el acta es un proceso de inicio y a veces tenemos este equívoco en el que creemos que el presupuesto del proyecto se hace al inicio del proyecto. Y no, acordémonos que en el inicio solo se hace una formalización del, valga la redundancia, inicio del proyecto. Estamos firmando un acta que dice que formalmente ya estamos iniciando un proyecto. En esa acta puede haber una cosa a la que le llamamos los recursos financieros preaprobados. Yo pongo en palabras más coloquiales un tope presupuestal. Al inicio del proyecto, el patrocinador te podría decir, está bien, vamos a hacer un presupuesto detallado porque quiero que evalúes todos los componentes del proyecto, pero no tenemos más de 10 millones de pesos para gastar en este proyecto. Entonces, aquí vamos a tener este tope, pero de todas formas eso no significa que no tengamos que estimar los costos de forma detallada y que no tengamos que determinar el presupuesto, porque si el presupuesto determinado en el proceso de determinar el presupuesto es diferente, mayor, por ejemplo, que el tope presupuestal, entonces tendremos que conciliar y tendremos que o recortar el alcance o bajar los estándares de calidad, o hacerlo más lento o pedir más presupuesto, pedir que este tope se incremente.
Esa es la idea. Por lo tanto, ¿en qué proceso de la dirección de proyectos se determina el presupuesto? La respuesta es la C, la pongo en este cuadro, en el proceso de determinar el presupuesto. Eso es todo por hoy, amigos. Se despide Luis Díaz Barreiro, el entrenador de los directores y directores de proyectos. Nos vemos mañana.